Dios te bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana, porque yo siempre traigo las enseñanzas en las mañanas, ¿verdad? Se me hace un momento tranquilo, lleno de paz para traer la palabra. Eh, el tema que voy a estar tocando, ¿verdad? Es sobre el nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, verdad? En algún momento yo, cuando era muy joven, llegué a decir, bueno, si yo pudiera volver a nacer, me gustaría eh, poder nacer yo me acuerdo en ese tiempo, poder haber nacido en una casa que tuvieran modo económico, que hubiera podido escoger, ¿verdad? Muchas cosas si hubiera podido a nacer de nuevo. Después cuando pasó el tiempo, ¿verdad? Ya me hice más grande. Yo dije, si yo volviera a nacer, me hubiera gustado no hacer este error, no hacer aquello otro. ¿Cuántas veces tú te has preguntado si yo volviera a nacer? Si yo volviera a nacer, no me casaría con esta persona. Si yo volviera a nacer, no hubiera cometido esta maldad o este error. Si yo volviera a nacer, cuántas cosas, ¿verdad? Nosotros nos podemos a poner a meditar que pudiéramos hacer si volviéramos a nacer. A veces no nos gustamos como personas, no nos gustamos como somos nosotros y quisiéramos, ¿verdad?, ser diferentes. Y pensamos en nuestra mente finita que es imposible ser una nueva persona, que es imposible nacer de nuevo, que ya como somos, pues ni modo, ya somos así y así nos vamos a quedar. Pero déjame decirte que te tengo una buena noticia. Déjame decirte que sí hay oportunidad de volver a nacer de nuevo. Y te lo dice la palabra. Hay una nueva oportunidad, no importa tu edad que tengas, puedes nacer de nuevo. Puedes darle un cambio diferente a tu vida. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y entonces vamos a estar viendo cómo un hombre judío de los fariseos, maestro de la ley, viene a Jesús y viene de noche a hablar con él. Me gustaría que agarres tu Biblia. Estaremos leyendo el libro de Juan, capítulo 3, en el verso 1. Maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, ruego que mi Dios, ¿verdad?, tome el control. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, este Nicodemo es el nombre de este hombre. Reconoce que Jesús es un maestro y que todo lo que él hace viene de parte de Dios, porque no podría hacer los milagros y todo lo que hizo Jesús si Dios no estuviera con él. Entonces, en primer lugar, este hombre reconoce que Jesús tiene, ¿verdad?, tiene el soporte de su Padre, Dios. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice el Señor, de verdad te digo, que si no nacieren de nuevo, no pueden entrar al reino de Dios. Déjame explicarte por qué, si uno siendo malo, no puede entrar uno al reino de Dios. Porque el pecado, no me voy a cansar de repetirlo, el pecado hace división entre el hombre y Dios. Y como Dios es 3 veces santo, ¿verdad?, Él no puede tener comunión con las tinieblas, porque Él es luz. Cuando tú estás en pecado, tú estás en tinieblas.
Cuando Jesús llega a tu vida, Él ilumina tu vida y entonces entra la luz a tu vida y hay una transformación. Entonces, si tú no naces de nuevo, ¿verdad? No puedes entrar al lugar donde está Dios. Es tan claro como eso. Sigamos leyendo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que un hombre estudiado, maestro de la ley, inteligente, no era un hombre ignorante, un hombre religioso, un hombre judío. Cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo la persona para entrar al reino de Dios, este hombre en su mente piensa, ¿cómo yo, a la edad que tengo, voy a poder regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso pensaba en su mente finita. Pero en la mente de Dios todo es posible. Entonces, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que el hombre puede nacer de nuevo en su espíritu. Cuando tú reconoces que eres pecador, que necesitas un cambio en tu vida, que necesitas que Jesucristo entre dentro de tu corazón y te cambie y te transforme. Su Espíritu Santo, en el momento que tú aceptas y reconoces y te arrepientes y estás dispuesto a darle un cambio a tu vida, es en el momento en que tú vas a nacer, ¿verdad? Y entonces tu espíritu se va a ir renovando. El hombre espiritual, el hombre interno, va a ir haciendo, ¿verdad? Con la dirección del Espíritu Santo, cambios en su vida. Y entonces vas a comenzar a dejar de hacer lo malo. Lo que antes te parecía bueno hacerlo, lo vas a ir dejando porque la misma palabra te va a ir enseñando que es necesario que te deshagas de muchas cosas que no agradan a Dios. Y entonces eso te va transformando, te va haciendo una nueva persona. Y entonces los que te conocieron siendo de una manera, ¿verdad? Después te ven con un cambio. Y es el Espíritu Santo que te va transformando. No es el hombre no te puede cambiar. El hombre no te puede decir quítate esto, ponte aquello y así vas a ser más espiritual. Es Dios, tú y Dios haciendo una transformación adentro de tu ser. Y tú vas a ir anhelando agradarle más a este Dios maravilloso. Y entonces se hace posible que el hombre que eras viejo, el hombre que estaba acostumbrado a hacer el mal, a pecar, ese hombre se renueva adentro y pasa a ser un hombre nuevo. Entonces este hombre nuevo o mujer nueva empieza a ver lo que es malo, lo que no le agrada a Dios, porque la palabra te va a ir enseñando, ¿verdad? Porque nos dice la palabra, no adulteres. ¿Qué es adulterar? Adulterar es cuando tú estás casado, estás comprometido con una persona y vas y tienes una relación por fuera de tu matrimonio, estás adulterando. Estás, ¿verdad?, trayendo a tu hogar el pecado. ¿Qué es fornicar? Fornicar es cuando tú no estás casado
y tiene relaciones íntimas con la persona, no importa que sea una sola vez, eso es fornicación. Porque el Señor, para eso, ¿verdad? Él puso el matrimonio como una institución de la familia. Y entonces dentro del matrimonio, toda tu relación íntima es bendecida por Dios. Y cuando uno no está con la bendición de Dios en el matrimonio, entonces uno está fornicando. Y eso es también tener pecado en tu hogar. ¿Qué es no robar? Nosotros sabemos que el que roba toma lo ajeno, lo que no le pertenece, se lo quita a otra persona. Matar es quitarle la vida a alguien o quitártela tú mismo. Porque el único que tiene, ¿verdad?, derecho a quitar la vida es Dios. Nosotros no tenemos derecho de atentar contra nuestra propia vida o la vida de otro. Entonces están los mandamientos tan claros, ¿verdad? Dice que no codicies las cosas, ¿verdad? Ni la casa, ni las cosas de tu prójimo, ni su asno. Que no codicies las cosas del prójimo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a codiciar las cosas del otro, le empieza a entrar uno esa envidia. Luego después de la envidia a veces se torna en odio de ver que fulano o sutano o mengano logró más que uno. Entonces lo está haciendo Dios, los mandamientos son para nuestro propio beneficio. Porque si Él nos dice que no codiciemos ni la mujer de otro, es para protegernos. Si tú no codicias la mujer de otro, te protege de no traer, ¿verdad?, problemas a tu matrimonio con adulterio o con fornicación. Y eso es un bien para ti. Si te dice que no robes, es un bien para ti. Te evitas el problema, ¿verdad?, de ir a la cárcel o de andar huyendo o de hacerte mala fama, porque luego dicen, ahí viene y a fulano le gusta robar, ten cuidado. Entonces te evitas una mala fama, te evitas la cárcel, te evitas muchos problemas. Todos los mandamientos están hechos para protegernos, no porque sea un Dios tirano que nos quiere tener, ¿verdad?, como soldados, siguiendo sus órdenes. No, Él es un Dios que Él puso los mandamientos para protección. Por amor a nosotros mismos, Él quiere, ¿verdad?, porque Él nos ama, que no nos pasen situaciones en la vida. Y por eso están los 10 mandamientos. Cuando tú los empiezas a conocer y los empiezas a seguir por amor a Dios, Él empieza a transformar tu vida. Y entonces ya no puedes ver lo malo como bueno, ni lo bueno como malo. Es por eso que es maravilloso leer la palabra, para que se te abra la vista. Con Dios no se puede jugar. Por eso Él manda que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos la persona que somos, nos analicemos. Yo cuando vine el primer día al camino del Señor, yo no sabía nada de la palabra, pero vi un pastor que la estaba leyendo y hablaba de ella, ¿verdad? Y me empecé a ver reflejada como joven en esa palabra. Y ahí mismo, sin saber nada, pero la palabra me estaba confrontando. Y el pastor no sabía nada de mi vida. Entonces ahí miré que yo era pecadora, que yo tenía tantas cosas que quitarme y cambiar, pero no iba a poder hacerlo con mis fuerzas humanas. Iba a tener que necesitar la ayuda de este Dios Todopoderoso y que su Espíritu Santo me iba a ir dirigiendo, me iba a ir transformando. Y lo ha ido haciendo y lo sigue haciendo. Yo no te puedo decir que yo soy una persona perfecta. Yo puedo decirte que soy una persona imperfecta tratando solamente de agradar a Dios, de tener una relación con Él. Entonces vemos que este hombre, Nicodemo, siendo tan inteligente y estudiado, ¿verdad?, en un momento él pensó que cómo era posible que él podía entrar al vientre de su madre y nacer, pues si él ya era viejo, eso era imposible. Pero vemos que el Señor le dice que era posible, que se podía nacer
de agua y de espíritu. Juan el Bautista bautizaba, ¿verdad? Con el agua. Por eso nosotros los cristianos nos bautizamos, ¿verdad? Sumergidos en el agua. Porque cuando nosotros somos sumergidos completamente en el agua, eso simboliza que estamos muriendo con Cristo. Simbólicamente estamos muriendo a la vida pecaminosa que hemos tenido antes del camino de Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos y lo aceptamos, entonces nosotros deseamos el bautismo por el agua como un símbolo, ¿verdad?, de que morimos para las cosas malas. Y al salir del agua, cuando el pastor te levanta, eso quiere decir que estás naciendo de nuevo, de agua. Y el Espíritu Santo te va a sellar. Y cuando eres sellado con el Espíritu Santo, entonces eres una nueva criatura. Y a partir de ese momento que tú sales de esa agüita y el Espíritu Santo te sella, en ese momento tú haces posible con tu fe y con la ayuda de Dios de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura. Y a partir de ese momento empiezas tú a ir haciendo cambios que el Señor te viene enseñando. Quítate esto. Mira, las malas palabras que decías no agradan a Dios. La palabra te enseña que nosotros, por cada mala palabra que decimos, una palabra en nuestra boca maldicha, vamos a dar cuenta en aquel día al Señor. Y entonces tú dices, oh, esto dice en la palabra. Yo no voy a decir ya malas palabras para agradar a Dios. Dice que el que robaba no robe más. Bueno, ya no voy a robar yo. Si me gustaba tomar las cosas ajenas, voy a hacer un alto porque la palabra de Dios dice que no robe más. Si me gustaba mentir, decir mentirillas blancas, rojas, azules, entonces en ese momento que yo veo en la palabra que dice no mentirás, ¿verdad? No dirás falso testimonio, no diré algo que es mentira de otro. Entonces yo digo, no, la palabra de Dios dice que yo no debo de decir mentiras y que yo debo de parar de hacerlo y lo voy a hacer, porque eso agrada a Dios. Y ahí tu mente se va abriendo. Tú dices, bueno, si yo era un hombre que me gustan las mujeres, que era mujeriego, voy a renovar mi mente porque la palabra de Dios dice que renovaos vuestro entendimiento, ¿verdad? Voy a ir cambiando eso. Voy a tratar de enfocarme en mi mujer y mirar a mi mujer como lo más bonito que hay. Y pedirle al Señor que me ayude a quitarme los malos pensamientos, los malos deseos, la codicia de otras mujeres. Y si eres una mujer también que te gusta, ¿verdad?, y andar mirando a otros hombres, aún teniendo a tu esposo, también ahí vas a ver en la palabra y vas a decir, eso no le agrada al Señor. Me tengo que ir quitando eso y concentrarme en amar a mi esposo. Y eso es lo que nos va cambiando. No es la religión la que te cambia, no, es la palabra. A mí me ha cambiado, lo que yo he podido, ¿verdad?, ver es la palabra. No ha sido que fulano, el pastor o alguna hermana de la iglesia me diga esto o aquello. Es la palabra. La palabra me confronta y me enseña que ahí está escrito lo que yo debo de hacer. Que yo a veces pido un consejo, claro que sí. Cuando no estoy segura de algo, pido un consejo a alguien que yo sé que me va a dar un buen consejo y hago el cambio. O voy directo con mi Dios en oración, porque gracias a Dios ahora no necesitamos intercesores, ¿verdad? Podemos ir directo. Con solo hablarle y cerrar nuestros ojitos o con nuestros ojitos abiertos en un lugar que nadie nos mire, ahí podemos hablar con Dios, en el carro, en nuestro cuarto, en la cocina, donde nosotros queramos levantar nuestra voz, hablarle al Señor. Ahí podemos. Por eso el velo se rasgó del templo en Jerusalén. Cuando Jesús dice consumado es, hay un temblor, un terremoto, y el velo del templo se rasga. En ese lugar santísimo solo entraban los sacerdotes y consagrados. No podía entrar nadie más. Y si el sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que traer unas campanitas
en la vestimenta. Si las campanitas sonaban, quería decir que el sacerdote estaba vivo. Y si no, quería decir que ahí había muerto porque no entró consagrado y lo sacaban arrastrando, lo jalaban para afuera, jalando. Entonces, eso se acabó. Ahora nosotros podemos ir al lugar santísimo, al lugar directo hacia Dios y hablarle y decirle: Padre, esto me está pasando. Padre, yo necesito tu ayuda. Padre, yo sé que soy imperfecta, pero yo sé que tú me conoces. Tú conoces la palabra antes de que salga de mi boca. Yo quiero cambiar. Yo quiero que cambies a mi esposo. Yo quiero que cambies a mi hija o a mi hijo. Yo quiero que cambies a mi esposa. Yo quiero que me cambies a mí. Señor, ayúdame. Y toda situación, todo problema se presenta delante de Dios en ese momento que tú le buscas. Y en ese momento Él te mira. Y Él va a hacer en tu vida cosas maravillosas cuando tú le crees que Él puede hacerlo. Entonces, como tú ves, el Señor dijo: de cierto, es de verdad, te digo. El Señor no miente. Dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Él lo que te dice aquí es verdadero. Entonces, vemos ahora que este hombre entiende que tiene que nacer, ¿verdad? De agua y de espíritu. Su ser interior tiene que ser transformado. Y cuando el hombre es transformado por el Espíritu Santo, por medio de nuestro Dios Todopoderoso, gente que conocía a tal hombre, que tal vez tal hombre era borracho, drogadicto, robaba, o un hombre matón, y lo ven que cambió, que se le quitó ese carácter violento, que se le quitó toda esa maldad, y lo ven diferente y dicen: pero no era fulano el que hacía esto y aquello, pero mira qué diferente está. Pero es porque la mano de Dios vino y transformó esa vida en su interior. Y de su interior, ¿verdad? Ahora refleja las cosas buenas que Dios hizo en su vida. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor nos transforma. Es maravilloso ver que es posible nacer de nuevo. Nacer de adentro hacia afuera y ser nuevas personas. El Espíritu Santo te enseña cuando algo está mal. El Espíritu Santo te enseña cuando hay cosas que tienes que cambiar. Porque somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Maravilloso. Sigamos leyendo. Dice: la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Nosotros cuando nacemos, en ese momento, ¿verdad? Respiramos, recibimos el soplo de vida de nuestro Dios. Respondió Nicodemo y le dijo, perdónenme, me salté. Dice en el verso 7, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso es necesario que tú creas que Jesús murió por ti y por tus pecados.
Por eso es necesario que reconozcas que eres pecador y que necesitas perdón de tus pecados. Por eso es necesario que creas que Dios existe, ¿verdad? Dice la palabra santa. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros cuando estamos haciendo el mal, ¿verdad? No nos gusta oír la verdad. Esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero cuando nosotros caminamos, ¿verdad? Sin conocerla, a veces no queremos saber de ella. Porque como estamos en pecado, nos confronta y no nos gusta saber lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es importante que la leamos, que no nos dejemos, ¿verdad?, engañar y que no oigamos filosofías baratas, enseñanzas que no están conforme a la palabra. Por eso, si tú la conoces, nadie te engañará. Tú sabrás lo que está escrito en ella y lo que dice que es bueno hacer y lo que dice que es malo y que no hagamos. Por eso el Señor dice que escudriñemos las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es maravilloso, entonces me alegra poderte decir que sí se pueden hacer de nuevo, que sí podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, que sí podemos de dejar hacer los errores y las cosas que hemos hecho, que sí se puede decir un alto y comenzar el camino de nuevo y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, dirigidas por su Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos guía, porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Dice la palabra, hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. A veces cuando tú estás orando, cuando te cierras tus ojos y dices, Señor, mira esta situación. Y a veces no tienes palabras, pero tu mismo espíritu gime delante de Dios. A veces solamente lloras, pero el Señor te entiende. El Señor conoce tu pasado, el Señor conoce tu presente y el Señor conoce tu futuro. Él es tu hacedor. Él es el que te quiere dar una oportunidad nueva de nacer y ser diferente. Y cuando tú conoces esta verdad te liberta tu mente y te hace ver las cosas en diferente manera. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha concedido conocer esta palabra, que en algún momento, ¿verdad? Yo la desprecié. En algún momento yo la desprecié cuando yo no conocía las cosas de Dios. Yo decía, ay, esos aleluyas, ay, esos que nomás están con su Biblia. Porque yo no entendía, porque era cieguita espiritual. No entendía yo que aquí estaba la vida y que aquí estaba mi salvación. Entonces, es maravilloso, ¿verdad?, conocer la palabra. Por eso me tomo mi tiempo para enseñarte, ¿verdad?, y aprender contigo. Porque al mismo tiempo que yo estoy leyendo la palabra, después yo escucho el video y el Señor me habla también a mi vida. Nunca se termina de aprender. Por eso en esta hermosa mañana, ¿verdad?, quiero decirte que sí hay oportunidad de ser una nueva persona, que sí se puede nacer de nuevo,
que el Señor puede renovar tu mente, tu espíritu. Aunque este hombre de carne, ¿verdad? Se desgasta, este cuerpo terrenal se va desgastando con los años, ¿verdad? Se deteriora. Pero el interior se va renovando día con día. Por eso, en esta mañana deseo que el Señor te bendiga. Espero, ¿verdad? Que hayas entendido que tú puedes cambiar, que tú puedes ser diferente, que Cristo Jesús te ama y que Él es un Dios que siempre, siempre nos da oportunidad. Y aun cuando le fallamos, Él nos perdona cuando venimos delante de su divina presencia, confesándole que hemos pecado y que necesitamos su perdón y su ayuda para no seguir pecando. Porque no podemos tampoco nosotros, ¿verdad? Quiero decirte, pecar en un pecado y hacerlo y decir, bueno, que al cabo que Dios me perdona, voy a ir otra vez a pedirle perdón. No, no podemos jugar con Dios. Dios no puede ser burlado. Aquí es que uno comete el pecado, pedirle al Señor que nos ayude a no cometerlo de nuevo. Él nos conoce, Él sabe, a cada quien lo conoce el Señor y sabe en qué área nosotros pecamos. Pero Él es bueno, Él es bueno. Y no hay pecado, déjame decirte que no hay pecado tan negro ni tan rojo que Dios no pueda perdonar. Al hombre más pecador de este mundo, el Señor le puede perdonar sus pecados si se arrepiente. Dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que imagínate, el hombre más pecador de este mundo que tú conozcas o que hayas oído de él, si ese hombre o mujer se arrepintiere, el Señor tiene el perdón para él y tiene una vida eterna en Cristo Jesús. Una vida, ¿verdad? Maravillosa. Una vida excelente, una vida eterna en ese lugar celestial maravilloso que Jesús fue a preparar para todos aquellos que creen en Él y que esperan su venida, porque Él viene pronto. Dios te bendiga, tu hermana María Maza. Desea que tengas un bello día. Comparte el video si te gustó y estaré trayendo otra enseñanza cuando el Señor me lo diga. Dios te bendiga. Bye.